Buenas tardes, jóvenes. Estoy aquí grabando con ustedes este tutorial para explicarles un poquito más lo del proyecto académico laboral. Bueno, lo primero es que ya todos tienen en el grupo del WhatsApp la portada, y la portada es esta que está apareciendo en el video, donde dice proyecto académico laboral, que para obtener el título de técnico en informática presenta. Aquí hay que quitarle todo lo que traiga el formato y nada más dejar el nombre del estudiante. Enseguida dice con la opción D, y la mayoría de ustedes optó por prototipo tecnológico. Algunos tienen manual teórico práctico y otros memoria de trabajo. Hay que poner aquí la opción que se haya elegido. Con el tema, aquí el tema es el que ustedes estén desarrollando. Para efectos de este tutorial es creación de una base de datos en Excel para el DIF municipal de Temascalcingo, que contenga los datos de los trabajadores de esta oficina. Y ya ese sería el tema. Hay que ser muy específicos en cuanto a qué se va a hacer, para quién y con base en qué. Y lo último pues es la fecha. Esta sería la portada. Yo aquí lo dividí en dos archivos porque no tengo manera de quitarle los encabezados y el pie de página de la portada. Si ustedes se fijan, le doy un enter para continuar, en automático me pone lo mismo y ya eso no debe de aparecer. Entonces por eso lo hice en dos archivos. Ustedes lo pueden hacer en dos archivos, o si tienen manera de quitarle los encabezados y pies de página, pueden continuar en el mismo archivo. Bueno, eso sería la portada. Y en el otro archivo ya ahora sí empieza el contenido del trabajo. Aquí sí tiene que estar absolutamente todo. Empezamos por la presentación, que esa todavía no la redactamos hasta que terminemos el proyecto. Después viene el índice de contenido, así como aparece aquí. Acuérdense que los títulos deben ser en Arial 14 y en negrita y centrados, en este caso para el índice. Empezamos con la presentación, que es lo primero que tenemos después de la portada y va a estar en la página 2. Este es solamente un ejemplo. Algunos de ustedes me dicen que el maestro Jorge ya les ha explicado cómo hacer el índice, entonces no tienen problemas con eso. Después tenemos el índice de figuras, y aquí si ustedes se fijan aparece figura 1, contexto social, y está en la página 5. Es una suposición. Ya ustedes en su capítulo 1 empezaron a poner figuras o fotos, entonces a partir de ahí le van a poner la página en la que aparezca. Después de eso viene lo que es el planteamiento del problema. Muchos de ustedes ya lo tienen en su plan de trabajo, ya nada más es copiarlo del plan y pegarlo aquí. Acuérdense que los temas van centrados, entonces aquí nos hace falta centrar, y como está en Arial 12, pues lo vamos a poner en Arial 14. Nada más aquí lo cambiamos a Arial 14 y ya está. Entonces ya nada más copiamos todo, y así la justificación también en Arial 14 y centrado, y ya. Acuérdense que ahorita lo estoy haciendo nada más para ejemplificar, pero pues cada uno de los temas van en una hoja. No quiere decir que el planteamiento del problema sea una cuartilla, no, o la justificación, sino que más bien van en hojas separadas. Igual con los objetivos. Los objetivos se dividen en general y particular. Aquí hay que centrar y ya está. Y general, el objetivo general aquí en este caso es elaborar una base de datos en Excel para la Contraloría del DIF municipal de Temascalcingo, que contenga los datos de los trabajadores del ejercicio fiscal 2018. Entonces, en lo más específico que se pueda el objetivo, e incluso puedo copiar esta parte que está aquí, le doy copiar y lo puedo pegar acá en mi portada, donde tengo dice con el tema, y aquí lo pongo y ya está. Una base de datos en Excel para la Contraloría del DIF municipal de Temascalcingo. Ya nada más le doy el formato adecuado y ya quedó.
Entonces ya tengo un tema, ya tengo en mi portada y ya tengo acá que es congruente con el objetivo. Y los particulares nos ayudan a desarrollar el general. Y en los objetivos particulares tengo crear las tablas con las fórmulas correspondientes para la base de datos en Excel, obtener los datos de los trabajadores del archivo de la Contraloría del DIF municipal, y así ustedes, dependiendo del tema que estén haciendo, pueden ir creando sus objetivos particulares sin exceder de 5, porque ya pues más de 5 sería como algo exagerado. Bien, a partir de la segunda hoja del proyecto, es decir, a partir de la presentación, aquí si le damos un enter, la presentación debe obviamente de ir centrada y en Arial 14. Aquí le vamos a dejar todo este espacio para que la podamos redactar, pero si se fijan ya empieza a partir de la página 2. Entonces le damos aquí en insertar, número de página, y ya nos da muchas opciones. Y yo le puse que al final de la página centrado, y aquí le podemos dar doble clic y podemos editar ese numerito, y ya nada más aquí le puedo escribir lo que yo quiera. En este caso yo le escribí PAG. Si le pongo PAG, en todas va a aparecer eso. Y ya, bueno, hay algunas hojas que no deben de llevar número de página, por ejemplo las que separan los capítulos. Para separar los capítulos sin tener que hacer todo un digamos abrir otro archivo y poner así en grande y en el centro capítulo 1 y el nombre, aquí mismo lo podemos hacer para que continúe la paginación. Lo único que podemos hacer para borrar los números de página es un truco que les voy a enseñar, que es insertar un cuadro de texto, le ponemos dibujar cuadro y seleccionamos la parte donde va a quedar y ya le ponemos aquí bueno, acá por ejemplo en formato de dibujo le decimos contorno sin contorno y ya en automático se borra el número de página de esa hoja sin perder la paginación. Se fijan, continúa la página 3, aunque acá pues no aparece, pero en este caso lo voy a deshacer porque la presentación sí va paginada. Bien, continuamos. Después del planteamiento del problema sigue la justificación, luego los objetivos, y después de los objetivos ahora sí ya empezamos con el capítulo 1. Acuérdense que después de los objetivos debe de ir al centro de la hoja, capítulo 1, referencias del escenario real, con letra grande, como ya lo he visto que lo han entregado, solo que sin página, y ya les enseñé cómo quitar la página. Y bueno, en el 1.1 dice descripción del contexto económico y cultural, aquí me falta social, del contexto social, económico y cultural en el que se ubica el escenario real. Y empezamos con el primero, que es el contexto social. Si se fijan, aquí dice 1.1 y acá abajo 1.1.1. Aquí no debe de ir pegada la letra con el número, deben estar separados. Igual acá, si se fijan, está separado, y así ya empezamos la redacción. E igual si va una imagen, que eso pues prácticamente ya lo tienen. El capítulo 2, aquí en el capítulo 2 muchos de ustedes tienen en las competencias una tabla y enseguida un comentario. Es correcto, no hay problema. Y luego viene el capítulo 3, que es donde ahorita tienen ustedes el problema, porque no tenemos una estructura definida. En el caso de arquitectura del prototipo tecnológico, dice aquí bien claro, descripción de los pasos para la construcción del prototipo, así como su presentación a través de maquetas, planos o diseños, incluyendo las especificaciones técnicas y de precisión que requiere la construcción real del mismo. Y retomando el tema que estoy desarrollando, que es la base de datos en Excel, aquí tenemos
El primer, digamos, subtítulo de todo esto sería el 3.1.1. Le puse las bases de datos. Y aquí en las bases de datos yo puedo poner, por ejemplo, alguna introducción, nada más. Este prototipo tecnológico se refiere a una base de datos que se creará en Excel para la Contraloría del DIF municipal del Ayuntamiento de Temascalcingo, con la finalidad de integrar todos los empleados que han estado en esta dependencia. Y ya, punto, se acabó. Enseguida abrimos más subtemas, y en este caso es antecedentes históricos de las bases de datos. De las bases de datos. Y aquí nosotros buscamos en internet o en libros todo lo que haya con referente a los antecedentes históricos y le ponemos su referencia bibliográfica en APA. En APA basta con que abramos un paréntesis al final del texto y pongamos aquí, por ejemplo, si es de un libro, el autor, vamos a poner por ejemplo Munch, y le ponemos una coma y el año de edición de ese libro. Munch, por ejemplo, 2010. Y ya, lo dejamos así. Para el caso de las páginas, ahí sí tendrían que buscar en internet la cita de esa página y pegarla ahí. Y ya es todo. No es necesario poner muchas citas. Basta con que pongamos una en cada subtema. Después de que tenemos los antecedentes históricos de las bases de datos, tenemos concepto, características y aplicación de las bases de datos. Y ahora sí, ponemos cuál es el concepto de las bases, cuáles son sus características, cómo se aplican, qué softwares podemos utilizar y ya. Y después de eso hablamos de la hoja de cálculo. Aquí de la hoja de cálculo, ¿por qué no le puse Excel? Porque la hoja de cálculo puede ser de Excel o puede ser del Google o puede ser de las computadoras estas que tienen las Mac, no sé cómo se llama la hoja de cálculo ahí. Pero lo único que tenemos que hacer es hablar de las hojas de cálculo, qué son, para qué sirven, cuáles son sus características y ya. Y después la elaboración de la base de datos en Excel para la Contraloría del DIF. Y aquí pues vamos a poner toda la información que nosotros vayamos a meter ahí en la base de datos, es decir, como si fuéramos a elaborar la plantilla. Y después los materiales, herramientas y programas necesarios para la elaboración de la base de datos. Aquí sí tenemos que hacer como tablas o así texto normal, donde digamos qué materiales vamos a usar, qué herramientas, qué programas, e incluso podemos poner fotos. Y después dice descripción de la elaboración de la base de datos en Excel. Aquí vamos a ir diciendo paso por paso cómo elaboramos nuestra base de datos, pero a grandes rasgos. Y finalmente lo que es lo grueso de nuestro capítulo 13 es el contenido de la base de datos de Excel. Aquí sí ya es, una vez que tenemos elaborada la base de datos, ir poniendo fotos de, por ejemplo, si tenemos tabla 1, tabla 2, tabla 3 y qué contiene, para qué sirve y así. Entonces, en nuestro capítulo 3, sea de cualquier prototipo o de cualquier manual, tiene que tener sustento teórico, tiene que tener materiales, herramientas y tiene que tener datos de el software con el que nosotros vamos a trabajar, y al final pues debe de tener todo lo que nosotros hicimos, es decir, ir a la par creando o la base de datos o el video o la página web e ir poniendo fotitos de qué contiene. Y una vez que tengamos terminado este capítulo 3, pues hacemos nuestro capítulo 4 y ponemos nuestras fuentes de consulta en formato APA. Si ustedes se fijan, esta sería toda la plantilla de nuestro proyecto de académico laboral. Y al mismo tiempo, el capítulo 3, así como vamos poniendo o vamos desarrollando nuestros contenidos, vamos a ir copiando el 3.1, que sería la base de datos para nuestro índice, y ponerle la página. Igual si tenemos fotitos, figura tal,
e irnos a nuestro índice de figuras e ir poniendo aquí figura tal, es decir, darle continuidad. Yo la verdad no sé cómo quitarle el pie de página y el encabezado al archivo donde tengo mi portada para poder continuar. Si ustedes lo saben hacer, pues entonces nada más sería copiar todo el contenido del otro archivo para acá y ya. O igual lo pueden así dejar separado mientras. Ya después buscamos la manera de pegarle a este archivo la portada para que lo guarden en PDF y ya tendrían su trabajo completo. Yo sé que van a tener muchas dudas en cuanto al capítulo 3. Lo que me interesa ahorita es que tengan toda esta estructura que les estoy mostrando en pantalla. Se las voy a mostrar desde el principio. Primero su presentación, después el índice de contenido, después el índice de figuras, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el capítulo 1, el capítulo 2 que está aquí, el capítulo 3, el capítulo 4 y sus fuentes de consulta. Todo en un mismo archivo, porque así lo van a imprimir y así lo van a entregar en PDF para cuando tengan que hacer la presentación para el foro de titulación. Y bueno, ya el capítulo 3, si ustedes gustan, me pueden consultar dependiendo del trabajo que vayan a hacer para que les pueda decir cómo pudieran desmenuzar el contenido de ese capítulo. Esto que tienen ustedes aquí pues nada más es un ejemplo. Bien, pues hasta aquí llega el tutorial. Espero que les sirva. Gracias.